Bien amigos, seguimos en Redes y Poder, estamos con Francisco Tudela y vamos a conversar ahora y a continuación, en lo que queda del programa, sobre esta conmoción que ha ocurrido en el mundo, aparentemente un asunto sumamente grave por la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. ¿Qué significa esto? Muchos dicen que esto es, bueno, en realidad, la rebelión de los viejos, que han votado mayoritariamente, según dicen los artículos y algunos periodistas, y que ellos han sido los culpables de que esta situación se haya producido y tengamos este desenlace que económicamente puede ser fatal, dicen, para Europa. Bueno, ¿qué implicancia o qué mensaje político hay detrás de esto? Pancho, por favor, ilústranos. Bueno, en primer lugar, dos reflexiones previas. La primera de ellas es que estamos frente a la historia con H mayúscula. Nosotros a lo largo de nuestra vida vivimos todos los días, leemos el periódico, pero hay determinados acontecimientos que son extraordinarios, que producen una inflexión en la historia. Por ejemplo, al final de los 70 y en 1980, la elección de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y la transformación económica del mundo. Luego, la caída del muro de Berlín en 1989, la caída de la Unión Soviética en 1991, que transformaron completamente el mapa, no solo de Europa, sino también del Asia Central y las relaciones de fuerza en el mundo. Pues bien, el Brexit es historia con mayúscula, con H mayúscula. Es un hecho trascendental por el cual Inglaterra ha decidido seguir su propio destino. No es un ejercicio de nacionalismo, porque en Inglaterra, a diferencia de Europa continental, no existe ese nacionalismo que se expresó en los distintos tipos de fascismos y en el nazismo, en toda Europa. No existe tal cosa. El único movimiento que existió en Inglaterra, que era la unión de los fascistas británicos de Oswald Mosley, pues Churchill los metió a todos a la cárcel. No transó con Alemania, no hubo ningún armisticio, ninguna negociación, y solo porque era el único país que seguía en guerra, porque Estados Unidos faltaba todavía 2 años para que entre a la guerra y toda Europa estaba ocupada por Hitler y el Oriente estaba siendo ocupado por el Japón, solo se enfrentó al nazismo. Entonces es un pueblo que no carga culpas con las cuales puede ser extorsionado o acusado de fascista o nacionalista. Los ingleses tienen esta distinción en la cual dicen ellos que ellos son patriotas pero no nacionalistas, que es una distinción muy buena, dicho sea de paso. Eso en cuanto al marco, porque las acusaciones que vienen de Europa continental son tremendistas, son absurdas, se les acusa de un nacionalismo que no existe en la historia de Inglaterra. Inglaterra es una democracia que desde 1688 ha funcionado ininterrumpidamente, son 328 años, sin ninguna interrupción. Es un pueblo educado en un sistema político que ellos inventaron, que es la democracia representativa moderna, y en un sistema económico que ellos inventaron, que es la economía de mercado moderna y que después naturalmente se extendió al resto del mundo. Y entonces decir que son los viejos o que los ingleses son ahora unos subhumanos que no saben lo que han hecho, cuando es un pueblo con una cultura política impresionante, de 328 años de antigüedad, familiarizado con la vida económica como pueblo, pocos pueblos en el mundo, que es la primera plaza financiera del mundo. La City de Londres es la primera plaza financiera del mundo. Y suponer que esa gente, claro, se dice, Londres votó a favor de quedarse en la Unión Europea, el resto de Inglaterra no, pero lo que cuenta es la cultura general de un pueblo. A tal punto existe esa cultura general que en el Parlamento peruano, mirando hacia la presidencia a mano derecha, hay una pequeña piedra del Parlamento británico encastrada en el muro como símbolo de continuidad en el Parlamento peruano de aquellas ideas que vieron la luz en el parlamentarismo inglés. Ahí está una pincelada de cultura nos ha dado esta noche. Ahí está la piedra del Parlamento británico insertada, encastrada en el muro
del Parlamento peruano. Entonces, un pueblo que tiene esa cultura política no es un pueblo que toma irreflexivamente una decisión como esta. Cuando Cameron va a la reelección en mayo del 2015... Él promete algo. Él promete el referéndum. ¿Por qué? ¿Por qué lo promete? Porque ya hay una enorme opinión pública en Inglaterra que quiere salirse Pero de la esto dice que ha sido un error Europea. de él, un error político que le ha costado la cabeza ahora. No, yo creo que hubiera sucedido de todas maneras, porque cuando él hace la promesa, las encuestas de mayo del 2015, las encuestas de hace un año, publicadas por el Times de Londres, por el Daily Telegraph, por toda la prensa, era que el 51% de los británicos estaban a favor de irse de la Unión Europea, hace un año, en mayo del 2015, y el 49% a favor de quedarse, antes de que votaran por Cameron. Cameron lo que hizo, dicen que la política es el arte de lo posible, lo que hizo fue interpretar correctamente el sentimiento que había en Inglaterra. Y ese sentimiento de ser que el haberlo interpretado correctamente es lo que le permite ganar la elección, pero tiene que cumplir su promesa. Y su promesa era hacer un referéndum antes del 2017. Lo hace el 2016, hace unos días. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la elección del Brexit es salirse 51.89, o sea, hace un año era 51%, o sea, ha crecido 0.89. Quedarse 48.11, ya no 49%, o sea que un poquito menos de gente quiere quedarse. El argumento de que los viejos, los tullidos, etcétera, son los que han votado... Los xenófobos, dicen también. Los xenófobos, etcétera, para salirse queda desmentida por la demografía. Para asustarnos, la televisión, especialmente la televisión de izquierda tipo CNN, nos mostraba unos mapas en los cuales salía Irlanda del Norte y Escocia en azul y lo demás en rojo, y que Irlanda del Norte y Escocia se iban a salir de Inglaterra, y que no toda Inglaterra estaba de acuerdo. Pero veamos las cifras de la demografía. Inglaterra y Gales suman más de 53 millones de habitantes. Esto es Inglaterra y Gales, que mayoritariamente ha votado a favor de salir de la Unión Europea, representa el 88.9% de la población de Gran Bretaña. Dice que la votación y ha esas sido zonas azules que nos 17 presentaban... millones de votos y de cachetadas que le han caído a Cameron, como lo han puesto. Bueno, yo no diría Cameron, porque esto viene de tiempo atrás. El hecho es que Cameron, a los 2 días del Brexit, cuando va al Parlamento, él está muy positivo. Él asume la voluntad del electorado, porque ahora hay una moda, y es una moda por desgracia que se está extendiendo en los medios, de denostar al elector cuando no vota como los ideólogos quieren. O sea, de denostar al voto popular cuando no ha ido en la dirección en la cual algunas personas de los medios o algunos políticos hubieran deseado. O sea, el voto es descalificado. Descalificado. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora vamos a Escocia e Irlanda del Norte. Escocia e Irlanda del Norte, pues Escocia tiene 5 millones, Irlanda del Norte tiene 2 millones, no llega a los 2 millones de habitantes. Y entonces estamos hablando de una cifra pequeñísima, estamos hablando del 12% de la población. De tal manera que si son los viejos los que han votado, el 51.89% del voto son los viejos que han votado sobre estos más de 53 millones por salirse de la Unión Europea, pues han tenido que sacar esos viejos de la tumba, de las criptas de las iglesias góticas, porque no alcanzan los viejos. No, todas estas tesis no son ciertas. La tesis del colapso general del mercado mundial. Hoy los mercados se han restablecido, están funcionando normalmente. Esto está en Reuters, esto está en Bloomberg. Pero si había caído la libra esterlina, la gente se fue al oro a refugiarse, era un desastre en Europa, caían las bolsas, era una cosa desastrosa. ¿Quién no sabía que eso iba a pasar si Inglaterra se salía de la Unión Europea? Si votaba por salirse, porque todavía no se ha salido, eso lo vamos a ver.
era obvio que iban a caer los mercados. ¿Por qué? Porque los inversionistas institucionales, Goldman Sachs, JP Morgan y todas estas empresas de este género, habían creado fondos, productos que apostaban al principio a las dos opciones, pero finalmente, como las encuestas le daban la victoria al quedarse dentro de la Unión Europea, habían apostado a la libra, porque era obvio que si Inglaterra se quedaba, la libra iba a subir y se iba a fortalecer y iba a ser, como dicen los españoles, un chollo para los especuladores. Pero resulta que sorpresivamente el pueblo inglés es fiel a lo que pensaba hace un año y replica las encuestas de mayo del 2015 y se sale de la Unión Europea. Y entonces los que habían apostado a la libra empiezan a vender sus posiciones en libras y sus productos estructurados a la mayor velocidad posible para irse al dólar o al oro, como tú dices, para protegerse, porque han especulado sobre la libra y no les ha resultado. Y entonces la libra cae. Pero no cae porque haya una deficiencia de la economía inglesa. No cae porque haya una devaluación como la que ha habido en China respecto a la libra esterlina. O en China han habido 3 devaluaciones. Sino que cae por los efectos del fracaso de una especulación sobre la libra, y al no resultar la especulación, entonces los especuladores venden masivamente las libras que están en sus fondos mutuos, en sus productos estructurados, y esto produce naturalmente esta invasión de libras, produce una caída de la libra y el dólar se fortalece y el oro sube de precio. Pero hoy los mercados se han restablecido y están funcionando normalmente. Y entonces, ¿en qué queda la catástrofe económica? No hay tal catástrofe económica. Pero algunos dicen, ¿cómo van a hacer ahora las empresas inglesas si quieren comerciar en Europa, si no van a estar dentro de la Comunidad Europea? Y que eso es un desastre. Entonces hay un problema que tiene que resolverse. Habíamos hablado al iniciar esto de 2 factores importantes. El primero, que esto era un acto histórico, de historia con H mayúscula. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que este es un proceso en curso que recién comienza. Esto es, la decisión del referéndum tiene que ser presentada de manera formal al Consejo de Europa, luego se tiene que denunciar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, cosa que se ha dejado para el próximo gobierno, y hay 2 años como mínimo, pero 2 años establece el tratado, para negociar justamente todos estos problemas respecto a las empresas, respecto a las vinculaciones económicas, respecto a la libertad de tránsito, etc. Para quien haya vivido en Europa antes de Maastricht, la libertad de tránsito era absoluta. Yo podía ir de España a Alemania, vía Francia, sin que nadie me parara en una frontera. Era la cosa más normal del mundo. De tal manera que muchas de las libertades que hoy se pronostican en su ocaso, y que van a morir y que van a volver las fronteras, no son ciertas. En esos 2 años se van a negociar 60 acuerdos que tiene la Unión Europea con Inglaterra. ¿Cuál es la aspiración inglesa? Y así lo han dicho sus líderes. La aspiración inglesa es mantener el mercado común hasta donde sea posible, los términos del mercado común. Lo que no quieren es la estructura política del Tratado de Lisboa. Por eso es que Inglaterra, desde Maastricht, desde el primer momento, no entró a Schengen, que era el Tratado de Libre Circulación Europeo, nunca entró a Schengen y nunca adoptó el euro. Y en 1994 yo hice un viaje de estudios invitado por la Unión Europea y me pidieron qué quería estudiar. Yo quería estudiar la política monetaria después de la reunificación alemana y quería estudiar las reducciones y reestructuraciones militares después del colapso de la Unión Soviética. Y entonces, naturalmente, me llevaron al Ministerio de Defensa, al Banco de Inglaterra en Inglaterra, en Alemania, al Ministerio de Defensa alemán, etcétera. En fin, hice mi turné, estuve en Bruselas, y en el Banco de Inglaterra había una conciencia muy clara
sobre la asimetría o las asimetrías del euro. Y eso me fue explicado en 1994. Y las asimetrías del euro son que hay pocas economías muy fuertes y varias economías muy débiles, y que en realidad el euro no es una canasta de monedas, pero sí es una canasta de producciones, en los cuales algunos subsidian a otros. O sea, la parte del euro de España, de Grecia sobre todo, de Portugal, incluso de Italia, es puesta por Alemania, por Inglaterra, en menor medida por Francia, porque está en una crisis económica horrorosa, por Holanda, en fin. Y entonces, esa es la razón por la cual Inglaterra no entra al euro, no entra a la eurozona. Una pregunta muy precisa. ¿Cuánto le costaba anualmente a el Reino Unido, a Inglaterra, estar presente en esta Comunidad Europea? Ellos tenían que desembolsar. Ellos entraron hace 40 años en un supuesto completamente diferente, que era la Europa de los 6. Esto hay que explicarlo antes de ir a la cifra. Inicialmente la Unión Europea empieza con el Tratado de Roma sobre la Comunidad Europea del Acero y el Carbón en el año 57, luego se pasa a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, luego se pasa a la Comunidad Europea Económica, que lo que busca es un arancel externo común, o sea, una unión aduanera y un mercado común interno. Es a eso a lo que Inglaterra accede, además por referéndum en 1975. Es eso lo que quiere. Pero luego, estos tres tratados fundamentales que fueron llamados en Maastricht, en el Tratado de Maastricht del 92, los tres pilares de la Unión Europea, fueron puestos de lado posteriormente por el Tratado de Lisboa del año 2007, y acá comienzan los problemas. Los problemas de la Unión Europea comenzaron en el 2004, porque se redactó un tratado constitucional, o sea, que Europa, a través de distintos referéndums en los países europeos, aprueben una constitución para Europa. Resultó que la constitución era inaceptable para Francia e Inglaterra. Inaceptable. Para Francia y Holanda. Inaceptable, y la rechazaron. El 54.8% de los franceses rechazaron el Tratado Constitucional y el 61% de los holandeses rechazaron el Tratado Constitucional. Y entonces, los que habían ideado, urdido este Tratado Constitucional, que es un poco lo que hoy es el Tratado de Lisboa, dijeron: ¿qué hacemos? Vamos a hacer un truco. Vamos a firmar un tratado que en realidad sea una constitución encubierta, y conseguimos lo mismo sin recurrir al voto popular. O sea, nos saltamos a la garrocha de los pueblos. Y entonces en el 2007 se prepara el Tratado de Lisboa, que expresamente dice que prescinde de los tres pilares que el Tratado de Maastricht del 92 había considerado esenciales, y se desglosa también de Maastricht. Esto es, crean una Unión Europea nueva, con una constitución encubierta que es el mismo tratado. Declara superadas a la Comunidad Económica Europea y superada a la primera Unión Europea de Maastricht. Esto genera un tremendo problema. En el 2008, para empezar, Irlanda se niega a aplicar el Tratado de Lisboa porque considera que sus principios atentan contra los principios de la República de Irlanda. ¿Qué es lo que sucede? Hay una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es así como la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Pues bien, Francia, que ha tenido muchas constituciones, más que el Perú, creo que 14, nunca incorporó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a sus constituciones, porque era incorporar una utopía, una reclamación utópica para el futuro, un buen deseo, un ideal. Pero impracticable. Pero impracticable en términos inmediatos a una constitución que tiene que ser aplicada desde el momento en que se vota y se aprueba. Pues bien, lo que hicieron en el Tratado de Lisboa fue incorporar esta Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y convertirlos en vinculantes, con lo cual los tribunales europeos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, inició una serie de procesos contra distintos países europeos por no cumplir esta utopía. Luego redujo los poderes del Consejo de Europa,
El Consejo de Europa se reúnen los jefes de Estado de Europa. Ahora, de acuerdo al Tratado de Lisboa, solo pueden reunirse 2 veces por semestre, 4 veces al año. No tienen poderes legislativos. O sea, pueden conversar entre ellos y pueden sugerirle a la Comisión un rumbo de acción. La Comisión no es electa, pero es el Ejecutivo real. En términos reales, es el Ejecutivo de la Unión Europea. Nadie la elige. Nadie la elige. El presidente es elegido por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tenía en el momento del Tratado de Lisboa una mayoría socialista. Por eso es que todos los presidentes de la Comisión Europea han sido socialistas, pero no son elegidos por el pueblo. Y luego ellos escogen a sus tecnócratas, que de acuerdo al Tratado de Lisboa tienen que ser personas seleccionadas por su competencia y su independencia. Pero obviamente todos sabemos que han sido seleccionados por su afinidad ideológica con la Comisión. Y luego está el Parlamento Europeo, que solo puede dar las leyes que la Comisión le sugiere. Y entonces estamos frente a un sistema que no es democrático. Y una Inglaterra 100% democrática, que tiene una tradición de ver a su gobierno frente a ellos, le ha resultado muy difícil aceptar las regulaciones, la legislación, las tasas, las imposiciones, los impuestos decididos por este órgano, que es la Comisión Europea, que no lo ha elegido ningún ciudadano de Europa. Y entonces ese es el problema central. Un Consejo de Europa castrado, un legislativo mediatizado y una Comisión Europea que es un super ejecutivo no electivo. Ese es el problema. Regulador, legislador, sancionador. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para ver cómo este evento histórico con H mayúscula, si es que hay detrás de esto un mensaje con M mayúscula también. Y vamos a preguntarle a Pancho Tudela qué mensaje político hay detrás de este acontecimiento histórico. Regresamos enseguida, amigos, unos segundos y seguimos con Redes y Poder. Bien, amigos, seguimos con Francisco Tudela en la parte final de esta entrevista. Le hemos preguntado qué mensaje político con M mayúscula hay detrás del Brexit, que él ha dicho que es un evento político histórico.